Bueno, yo traía una presentación muy institucional, que es lo normal en estas cuestiones, pero la verdad es que al final siempre mi ramalazo técnico pues no lo puedo evitar que me salga. Entonces, creo que me voy a centrar un poco en también contar cuáles son las iniciativas de la Xunta de Galicia en este tema, pero sí que dar un poco mi opinión sobre este tema, una opinión que ahora mismo puede tener ya una transversalidad desde el puesto que ocupo, pero que tiene una puesta a tierra durante 25 años que estuve muy cercana a las empresas y a la prevención de riesgos laborales en mi vida profesional anterior. El programa es enormemente sugerente y además entronca perfectamente con los programas de los últimos eventos a los que he podido asistir, tanto organizados por comunidades autónomas como por el Instituto Nacional del Ministerio, que se centran últimamente siempre y algún evento también de entidades privadas, se centran sobre todo en cuestiones relacionadas con el bienestar, con la felicidad, con cuidar la salud mental y con el liderazgo. Son temas que se entroncan, como digo, directamente con los riesgos psicosociales. Por eso se tratan en un congreso de prevención. Evidentemente, si los llevamos a un ámbito que no sea de prevención, también se podrían tratar, a una cuestión relacionada con las relaciones laborales, por ejemplo, puramente, pero se tratan directamente por un congreso de prevención porque se entroncan con la prevención de riesgos laborales. Cuando nos vamos a la cuestión prevencionista o de seguridad y salud, no tenemos que olvidar que se trata de una cuestión normativa. No es una cuestión heterogénea de buenas palabras o de responsabilidad social empresarial, no lo es. Es un tema obligacional, es un tema obligatorio para las empresas. Es verdad que la normativa podía ser más desarrollada, no lo es muy coja, es muy escasa, nos tenemos que basar en unas normas muy generales, pero las normas están ahí. Las normas obligan a las empresas a proteger la salud de sus trabajadores en todos sus ámbitos, la física y la mental. ¿Qué pasa? Que en España toda la problemática de la siniestralidad, desde el minuto cero que se creó la ley de prevención y de siempre, pues estaba basada en la salud física, porque los daños físicos, evidentemente, son los más graves y son los que provocan la muerte inmediata. Entonces, todas las empresas, cuando empezó la aplicación de la ley de prevención, se centraron en la salud física. Los riesgos de seguridad se empezaron a centrar después, con los años, en la salud ergonómica, porque también provocaba muchísimas bajas laborales, y la higiénica también, que también acaba con la vida de una manera directa. Entonces, en poco tiempo, ¿no? Entonces, fueron las preocupaciones. Pero la salud mental, entre que es un tema que no se ve, que causa bajas muchas veces por contingencias comunes, o casi siempre, y que tiene unos instrumentos difíciles y no tangenciales y que no hay normativa, pues fue relegándose. Con el avance, las grandes organizaciones, sobre todo, que son las tractoras de todo el tema preventivo y de realmente del cuidado de la salud en la empresa, las grandes empresas, fueron dándose cuenta que esto pues, era un tema importante. A mayores, si ponemos una pandemia por el medio, con todo el desastre mental que ha provocado en todos nosotros por estar encerrados y por todas esas restricciones que hemos sufrido en nuestra vida normal tanto tiempo, y ponemos la digitalización y todas esas exigencias que la digitalización supone de atender a varias cuestiones a la vez, acostumbrarnos a utilizar un móvil a la vez que un ordenador, a la vez que unas órdenes físicas, todo esto, el teletrabajo también, todas estas cuestiones van socavando la salud mental. Y es fundamental que las empresas empiecen ya muy en serio a cuidar de estos temas. ¿Tienen herramientas? Claro que las tienen. Tienen herramientas normativas, es decir, hay que hacer una evaluación. Antes de la evaluación, ya sabemos que hay que instaurar las medidas para que la situación sea óptima, igual que cuando evaluamos un andamio, pues pondremos las barandillas, usaremos el rodapié, pondremos la protección individual, daremos la formación y después haremos la evaluación, porque no vamos a empezar la casa por el tejado, lo vamos a empezar por abajo y de ahí sacaremos unos riesgos, que seguramente con todo eso serán muy pequeños. Cuando queremos hacer una evaluación psicosocial tendremos que hacer lo mismo. Tendremos que adoptar todas las medidas que se puedan relacionadas con la felicidad del trabajo, en esa terminología, o con el bienestar laboral, y después haremos una evaluación, que sería lo idóneo para que los riesgos nos salgan lo menor posible. Haremos una evaluación con una serie de métodos que están desde hace años en el mercado, públicos, o sea, de instituciones públicas como el Instituto, y también de instituciones privadas o no públicas, y con todo eso, en colaboración, y aquí es fundamental con la plantilla, es fundamental que en unos riesgos psicosociales se colabore con las personas trabajadoras, con sus representantes, mucho más importante que en unos riesgos físicos, porque los psicosociales no se ven, mientras que los riesgos físicos el técnico los ve, los riesgos ergonómicos se ven,
Los riesgos higiénicos se miden con maquinaria, se miden con equipos. Los riesgos psicosociales no se ven. Entonces, es fundamental contar con la opinión y la máxima intervención de las personas trabajadoras o de sus representantes, que sería lo idóneo. Después de todo esto, se adoptarán unas medidas preventivas según los riesgos que nos salgan, los factores de riesgo que se estudien, y esas medidas preventivas pues, serán las que la empresa tendrá que implantar y que muchas veces van a ser de organización. Y aquí ya entroncamos con todo lo que se va a hablar seguramente en el Congreso, que es cómo hacer para cuidar de esa salud, cómo hacer con el bienestar. Y yo creo que ese sería el orden que hay que seguir. Entrando ya, y ya acabo porque esta intervención debería ser corta, entro ya en lo que la Xunta de Galicia está haciendo con todo esto, y el ISGA, como digo, hoy Adela no ha podido venir, el ISGA lleva ya varios años muy preocupado con este tema y, de hecho, prácticamente más de la mitad de sus actuaciones están centradas en riesgos psicosociales. Este año hizo varias jornadas técnicas, yo asistí a algunas de ellas muy interesantes, en colaboración con algunas mutuas, relacionadas con salud mental, con gestión del estrés, habilidades comunicativas, con el criterio técnico de la Inspección de Trabajo, que hay un criterio en riesgos psicosociales, lo conocéis, y con el teletrabajo, así como campañas de sensibilización de varios tipos relacionadas también con todo esto. Y desde el otro punto de vista, que es el de las relaciones laborales, porque no olvidemos que esto entronca en la organización, en las relaciones laborales, estamos ya para sacar un proyecto de ley. Esta ley es una ley de igualdad, pero es transversal e incluye también medidas relacionadas con la promoción del bienestar laboral, relacionadas con la igualdad de género, pero que al final van a afectar a toda la población trabajadora, porque son transversalizadas totalmente: políticas de conciliación, flexibilización de horarios o teletrabajo. Y este sería un poco el posicionamiento resumido de la Xunta de Galicia en esta materia. Nada más, doy la palabra creo que a Elena, y muchísimas gracias por escucharme. Gracias, Elena. Me salto a la otra Elena porque habíamos establecido un orden, si no te importa, Elena Espinosa. Queríamos dar la palabra a Santiago Gómez Randulfe Álvarez, que es el presidente del Consello Galego de Enxeñeiros Técnicos e Industriais, pues para que nos cuente también por qué un año más participan y apoyan este evento. Todo tuyo, Santiago. Bueno, pues, buenos días. Buenos días, señora teniente de alcalde del Concello de Vigo, directora xeral de Relaciones Laborais de la Xunta, presidente de Aprosal, amigos presentes y virtualmente presentes a través de streaming. Esta sexta edición del Congreso se centra en un aspecto crucial para la seguridad industrial, el bienestar laboral y la salud mental. A nadie se nos escapa que el estrés excesivo contribuye al aumento del agotamiento, y el agotamiento no es solo perjudicial para la salud del trabajador, también supone costes para las organizaciones. Costes directos derivados del absentismo, por ejemplo, disminución del rendimiento, errores y la retención del talento, etcétera, etcétera. Nuestro tiempo en el mundo laboral, pensemos que dedicamos un mínimo de 8 horas diarias, debe desarrollarse en un nivel de estrés sano. Estrés sano es aquel que nos hace mantener la atención en nuestro trabajo y desarrollar nuestra tarea de una forma creativa y motivada. Y de no trabajar así, las posibilidades de que se cometan errores se disparan exponencialmente, lo que pone en riesgo la seguridad, por supuesto, del propio trabajador, en primer lugar, pero también de la compañía. El bienestar laboral es una de las claves para conseguir un equipo productivo, motivado y comprometido con los objetivos de la empresa. En resumen, el bienestar laboral no solo va a ser positivo para el trabajador, sino que la empresa va a recoger una serie de beneficios que de otra forma no obtendría. Pero dado que han venido a escuchar a los ponentes en este congreso, mucho más autorizados, por supuesto, que yo en estas materias, solamente quisiera darles la bienvenida, agradecerles la presencia, como dije, física, presencial o a través de streaming virtual, y desear que el próximo año vuelvan a acompañarnos en la 7ª edición del congreso. Muchísimas gracias. Gracias, Santiago. Doy la palabra ahora a Carlos Martínez Corral, que es el presidente de la Asociación de Profesionales de Seguridad y Salud Laboral de Galicia, de Aprosal. Carlos. Gracias, Enrique. Buenos días a todos. Yo voy a ser bastante breve porque mis apuntes los tenía en el móvil. Nos han llamado de la cadena SER. Le hacen una entrevista en directo a Jorge Salinas, uno de los ponentes, y no tengo nada, con lo cual... blanco hay en botella. Nada, simplemente agradecer vuestra asistencia, por supuesto. Agradecer, tenía el número, son 240 personas las que están conectadas por streaming.
agradecer un año más el apoyo que estamos teniendo por parte de el ISGA, a través de Adela Quinzá, con la Consellería, la Xunta de Galicia. Muchas gracias, Elena Mancha, también por parte del Concello, porque sin el apoyo que recibimos, pues no podríamos celebrar esto. Y, por supuesto, compañeros de viaje con el Consello Galego de Inxeñeiros Técnicos Industriales, gracias Santiago, gracias a Jorge Cerqueiro y gracias también a otra de las patas de la mesa, que es Maximino García Sánchez de CIS Atlántico, que forma parte de la organización de facto. ¿Por qué pusimos este año, insisto, voy a ser muy breve, esta parte de bienestar y salud mental? Porque lo necesitamos. Los argumentos los hemos dado, o los podéis imaginar: absentismo, malestar, volatilidad, incertidumbre, complejidad, no linealidad, etcétera. Fuga de talento, problemas de rotaciones en las empresas, problemas de productividad. Vemos que es un tema de salud por parte de las personas, bienestar y salud mental, y por otra parte tenemos un problema de productividad. Lo tenemos y no va a mejorar. Los indicadores dicen que no va a mejorar. Por tanto, como estábamos hablando fuera, mantengamos en paralelo, por una parte, nuestra actividad en la empresa, con el día a día, etcétera, los problemas, pero pongamos un poquito el foco, orientemos, prestemos conciencia a qué tenemos que preparar por parte de la empresa, por parte de los gestores, por parte de los líderes, las personas que gestionen equipo, cómo cuidar el bienestar como concepto amplio y dentro del bienestar la salud mental, y por otra parte las personas en un acto de corresponsabilidad, responsabilidad de la empresa, de los que la dirigen los departamentos, etcétera, pero nosotros, cada uno de nosotros, cada una de nosotras, tenemos que hacer un ejercicio para construir ese bienestar. De manera pasiva no lo vamos a encontrar, y es importante, es muy importante. Por tanto, esa corresponsabilidad, el autoliderazgo, la autorrealización, pues cobra cada vez más importancia. Y el objetivo de este congreso es traer a expertos, que los tenemos, y que nos den referencias, que nos indiquen caminos, que nos den ejemplos, que nos hagan reflexionar, etcétera. Y ese sería, pues, el propósito del Congreso. Y si cumplimos ese objetivo de esa reflexión y al mismo tiempo la puesta en acción por parte de responsables, trabajadores, etcétera, pues nos daríamos por satisfechos. Muchas gracias. Moitas gracias, Carlos. Ahora sí, turno para Elena Espinosa, que es tercera teniente de alcalde, concejala delegada del área de Empresas, Economía, Seguridad y Organización Municipal del Ayuntamiento de Vigo. Elena. Bos días a todas y a todos. Permitidme que, en primer lugar, salude a los asistentes, a los que estáis presenciales, a los que están en streaming y a los ponentes, porque ellos son los verdaderos artífices de este congreso, y, por supuesto, a mis compañeros de mesa, Santiago, Carlos y mi tocaya Elena. Y disculpar el que el alcalde de Vigo no puede estar presente en este acto, lo ha intentado hasta el último momento. De hecho, hemos retrasado un poquito la inauguración, por eso pido doblemente disculpas, pero estaba en una reunión muy importante y le fue imposible finalizar a la hora que tenía prevista, porque no dependía la finalización de él, sino de otras personas que la acompañaban. Por lo tanto, perdón de verdad, y él hubiera gustado, como en otras ocasiones, estar aquí con todos vosotros. Ya entrando en materia del Congreso, yo también voy a ser muy breve, pero sí me gustaría dar varias pinceladas. Parece que fue ayer cuando se aprobó la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en España, y dónde estábamos ahora. Y lo que hemos tenido que hacer a lo largo de todos estos años, y los que tenemos más edad recordaremos perfectamente cuando había discusiones tan elementales si tenía la culpa el empresario o el contratador, o el empleado o el contratado, cuando se producía un accidente laboral. Cuando además
estábamos luchando para que a lo mejor se pusieran los EPIs correspondientes en determinadas actividades laborales. Por lo tanto, no podemos olvidar nuestra historia y todo el recorrido que hemos hecho juntos, porque este fue un trabajo que sin las administraciones que tenían las competencias y que siguen teniendo las competencias en materia laboral, sin los empresarios o las administraciones que no teniendo esas competencias, pero sí tienen empleados, y los propios trabajadores o los empleados, hubiera sido imposible que llegáramos al escenario en el que estamos hoy. Pero es cierto, y creo que era Elena, mi tocaya, la que lo decía, que quizás nos centramos mucho en los últimos años en la parte cuantitativa y en la parte física, y hemos dejado apartado un poco la parte más, una parte cualitativa, que es la parte de la salud mental y el bienestar del puesto de trabajo. Hoy todos somos conscientes de que hay una relación muchas veces absolutamente directa entre el bienestar del puesto de trabajo y el accidente físico que se pueda producir. Yo recuerdo hace muchísimos años, yo no estaba en el ayuntamiento, estaba en una empresa y desgraciadamente tuvimos un accidente laboral importante. Y recuerdo que cuando estaba con la gente de inspección de trabajo me dijo una frase que me dijo: tened cuidado que en los próximos meses vais a tener multitud de pequeños accidentes. Yo recuerdo que le miré porque estaba bajo el impacto de aquel accidente gordo que habíamos vivido y le miré con una cara absolutamente desconcertada y con ganas de contestarle lo que no procedía. Pero efectivamente tenían toda la razón. A lo largo de 15 días, 20 días, un mes, no recuerdo exactamente cuánto fue, tuvimos un goteo permanente de pequeños accidentes que no tenían ningún impacto. Es decir, que con una asistencia de un enfermero o enfermera se solucionó. ¿Pero qué significaba esto? Significaba que aquellos trabajadores que estaban ocupando un puesto de trabajo donde se había producido un accidente grande tenían una presión mental que les impedía realizar el trabajo que hacían con absoluta normalidad con los años anteriores. Insisto que es un ejemplo claro que he vivido y que pone de manifiesto lo necesario que es poner el énfasis, ahora que hemos superado la primera fase de los accidentes más físicos, en esta parte de la salud mental o el bienestar. También es cierto que hace unos años pues estábamos, incluso de una persona de oficinas, trabajando, y perdonad que me vaya a temas muy del día a día y muy mundanos, que hacía frío y dice: tengo mucho calor o tengo mucho frío y no soy capaz de escribir o no soy capaz de encender el ordenador o no soy capaz de no sé qué. Bueno, pues imaginémonos cómo puede reaccionar cualquier trabajador si realmente tiene una presión mental en su ambiente de trabajo que le impida llevar a cabo su actividad normal. Hay muchos factores que se dijeron aquí que también nos llevan a acelerar este proceso. El COVID, los trabajos digitales, el propio teletrabajo, la productividad cada vez mayor que se nos exige a todos los trabajadores, la calidad que se nos exige, el propio cumplimiento de las normas, porque casi todos estamos bajo la presión de ISOs, me da igual que sean medioambientales, que sean en el ámbito de los riesgos laborales o de cualquier otro tipo, todo este conjunto que van bordeando a los trabajadores hace que también nosotros, como administradores, como empleadores o como responsables de su trabajo, seamos capaces de darles instrumentos para que puedan desarrollar su trabajo en mejores condiciones. Y esto, en definitiva, se va a volver en una suma positiva, 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 positiva en todos los aspectos y en una suma, sobre todo, positiva en el otro ámbito de los riesgos laborales.
Por lo tanto, no me queda más que felicitar por el contenido de esta 6ª edición del Congreso de Seguridad y Prevención. Creo que es de 10 el arranque con estas ponencias y estoy convencida que también va a ser de 10 las conclusiones que de él se saquen. Y, como siempre, sabéis que podéis contar con el apoyo del Concello de Vigo para seguir progresando en el bienestar de los trabajadores y de las trabajadoras, que en definitiva es el bienestar también de todos los ciudadanos y de todas las ciudadanas. Muchísimas gracias y de verdad que enhorabuena a todos los organizadores. Gracias Elena, gracias Carlos, gracias Elena Mancha y gracias Santiago por hacer esta inauguración oficial del evento.